John Parker, un hombre negro de mediana edad cercano a los 50, se recostó en su silla de oficina y se frotó las sienes. El zumbido constante de las luces fluorescentes arriba creaba un extraño ruido de fondo reconfortante mientras guardaba su último borrador de correo electrónico del día. Su reloj hacía tic-tac suavemente al echar un vistazo a la hora. Eran las 5:30 de la tarde. Un leve atisbo de sonrisa se dibujaba en las comisuras de su boca. Era una tarde de viernes, lo que significaba un viaje a la tienda de comestibles del vecindario. Para John, estos tranquilos mandados eran su momento de paz en una semana llena de plazos y reuniones. Valoraba la sencillez de recoger productos frescos, charlar con rostros conocidos y planificar las comidas para el fin de semana. Fuera de su modesto edificio de oficinas, el aire fresco de primavera lo saludó. John se detuvo por un momento en la acera, cerró los ojos y dejó que la luz del sol calentara su rostro. El mundo se sentía tranquilo, predecible. No podía haber sabido que en pocas horas su vida daría un giro inesperado. El coche de John, un Toyota Camry bien usado pero confiable, lo esperaba en el estacionamiento. Su pintura azul oscuro se había desteñido con los años, pero para John no era solo un auto. Era un símbolo de progreso constante y fiable. Se deslizó en el asiento del conductor, sintonizó la radio en su estación favorita y tarareó una vieja melodía de blues mientras conducía hacia la tienda. El supermercado local, un Kroger en el borde de su barrio suburbano, bullía con la habitual actividad vespertina. John empujó su carrito por los pasillos, tachando mentalmente los artículos de su lista. Pan integral, leche de almendra, una bolsa de manzanas Granny Smith. Al alcanzar una lata de frijoles negros, notó a una mujer mayor en puntillas, luchando por agarrar un frasco de la estantería superior. «Disculpe, señora», dijo John con gentileza. «¿Puedo ayudarla con eso?» La mujer se giró hacia él, su rostro arrugado iluminándose con una sonrisa de gratitud. «Oh, gracias, joven. No sé qué haría sin personas amables como usted». John sonrió y le pasó el frasco con facilidad. Encantado de ayudar. Momentos como este le recordaban por qué amaba su vecindario. Una comunidad unida, donde las personas se cuidaban mutuamente. En la caja registradora, el cajero lo saludó con una sonrisa amigable. «Hola, señor. Parker. ¿Comprando para el fin de semana?» «Intentando», respondió John con una sonrisa. «Ya sabe cómo es. Siempre hay algo que olvido». Conversaron brevemente mientras el cajero escaneaba sus artículos. Al colocar la última bolsa en su carrito, John sintió una profunda sensación de satisfacción. La vida no era extravagante, pero era buena. De regreso a casa, John estacionó su coche en la entrada de su pequeño pero acogedor bungalow. El vecindario estaba tranquilo a esa hora, salvo por el ocasional ladrido de un perro o la risa de niños jugando en la calle. Con una bolsa en cada mano, comenzó la corta caminata hacia su puerta principal. El aire de la tarde olía a césped recién cortado y azaleas en flor. John hizo una nota mental de llamar a su madre para ver cómo estaba. Ella había estado ocupada con el proyecto del huerto comunitario de su iglesia, y él quería escuchar todo al respecto. Pero justo cuando doblaba la esquina hacia su calle, la escena tranquila se hizo añicos. El desgarrador aullido de las sirenas rompió la serenidad de la tarde, enviando un sobresalto de alarma por el cuerpo de John. Las luces rojas y azules parpadearon rápidamente, iluminando la pacífica calle suburbana con destellos de caos. A medida que el sonido se intensificaba, John se quedó paralizado en su camino, con las bolsas del supermercado colgando a los costados. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo,
3 patrullas de policía se detuvieron bruscamente frente a él, dejando rayas negras en el pavimento. Las puertas se abrieron de golpe, y los oficiales salieron, moviéndose con rapidez y precisión. Sacaron sus armas, apuntando directamente a John. «¡Suelte las bolsas! ¡Ponga las manos donde podamos verlas!», gritó un oficial con voz dura y autoritaria. El shock recorrió el cuerpo de John. El peso de la situación lo aplastaba mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Las bolsas se deslizaron de sus manos temblorosas, esparciendo su contenido en la acera. Manzanas rodando, una caja de huevos rompiéndose, leche derramándose en el suelo. «Por favor», dijo John, con la voz temblorosa mientras levantaba lentamente las manos. «Debe haber un error. ¿Qué está pasando?» «¡No se mueva!», gritó otro oficial. «Manos arriba, ahora». John obedeció, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus palabras. Los oficiales se acercaron a él, sus rostros tensos de sospecha. «¿John Parker?», exigió uno de ellos, sus ojos acerados entrecerrándose. «Sí, soy yo», respondió John con cautela. «¿Pero de qué se trata esto?» «Estamos investigando un robo que ocurrió en una gasolinera a 2 cuadras de aquí», esnobó el oficial. El sospechoso fue descrito como un hombre negro de mediana edad, llamado John. Usted coincide con la descripción. La confusión y la indignación brotaron en su interior. «No, debe haber un error. He estado en la tienda. Acabo de volver de hacer las compras». Los oficiales intercambiaron miradas escépticas. «Guárdese eso para la comisaría», murmuró uno. «Gírese y póngase las manos detrás de la espalda». John tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Consideró discutir más, pero sabía que no ayudaría. Lentamente se giró, la mente a mil, y sintió el frío, acero de las esposas apretarse alrededor de sus muñecas. «Por favor», dijo con desesperación, «revise mi recibo. Mire las cámaras de seguridad de la tienda». «No hice nada». Sus súplicas no fueron respondidas. Los oficiales lo cachearon bruscamente, sus manos buscando armas que él no tenía. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el alboroto. Susurros y murmullos se extendieron entre la multitud. «Ese es John de la calle de al lado», dijo alguien. «Siempre ha sido tan amable». «¿Por qué lo arrestarían?», preguntó otro con la cara llena de confusión. La señora Henderson, una anciana viuda que vivía a 2 puertas, jadeó audiblemente. «John nunca lastimaría a nadie. Esto no puede estar bien». John bajó la cabeza, sintiendo la humillación apoderarse de él. Podía sentir el peso de sus miradas, su juicio y su compasión. Los oficiales lo forzaron a subir al asiento trasero de una de las patrullas, cerrándole la puerta de golpe. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, John pudo ver un último vistazo de sus comestibles derramados y las caras desconcertadas de sus vecinos. El viaje a la comisaría se sintió surrealista. El mundo exterior al coche patrulla se desdibujaba ante él. Pero la mente de John estaba atrapada en un bucle, repitiendo la detención una y otra vez. Su corazón dolía con incredulidad y enojo. ¿Cómo podía algo así sucederle a él? Un hombre que había pasado su vida siguiendo las reglas y haciendo todo bien. En la comisaría, los oficiales lo llevaron a una sala estéril, iluminada con luces fluorescentes. Lo sentaron en un escritorio, donde un oficial, de aspecto hosco, comenzó a teclear en una computadora. «¿Nombre?», preguntó el oficial sin levantar la vista. «John Parker», respondió John, su voz firme a pesar de la tormenta interior. El oficial tecleó el nombre en la base de datos. Luego se dirigió a otro colega. «Tomen sus huellas y hagan una foto policial». Mientras llevaban a John a la estación de huellas dactilares, sintió una oleada de indignidad.
Sus manos, ahora libres de las esposas pero aún adoloridas, presionaron contra la almohadilla de tinta. Miró a la cámara durante la foto policial, tratando de suprimir la humillación que ardía dentro de él. «Le tienen a la persona equivocada», dijo John con firmeza, rompiendo el tenso silencio. «No estuve cerca de esa gasolinera. Puedo demostrarlo. Cuéntelo a los detectives», murmuró el oficial, guiándolo hacia una celda. La puerta metálica se cerró tras él con un golpe, dejándolo solo en la pequeña y fría habitación. Se desplomó en el banco, llevándose las manos al rostro. Las preguntas llenaron su mente. ¿Cuánto tiempo estaría allí? ¿Alguien le creería? De repente, un alboroto estalló fuera de la celda. Un oficial abrió la puerta bruscamente, con el rostro pálido y desconcertado. «Señor Parker, sígame», dijo el oficial, su tono notablemente más suave que antes. John se levantó, su confusión profundizándose. Mientras caminaban por el laberinto de pasillos de la comisaría, lo llevaron a una pequeña sala llena de oficiales, incluido un hombre que parecía ser el jefe. El ambiente estaba cargado de tensión. «Señor Parker», comenzó el jefe, con expresión mezcla de pesar e incomodidad. «Parece que hemos cometido un grave error». John frunció el ceño. «¿Un error?» «Hemos revisado las pruebas y está claro que usted no estuvo involucrado en el robo», explicó el jefe. «Su coartada se confirma. Usted estaba en la tienda. Pero hay algo más». John sintió un nudo en el pecho. «¿Algo más?» El jefe intercambió una mirada con otro oficial antes de continuar. «Durante nuestra investigación, descubrimos algo sobre su familia. ¿Conoce la identidad de su padre?» John parpadeó sorprendido. «¿Mi padre? No, nunca lo conocí. Mi madre no hablaba mucho de él». El jefe vaciló antes de decir: «Su padre era Richard Parker. Fue un prominente activista por los derechos civiles en los años 60. Un verdadero héroe que luchó por la justicia y la igualdad». John retrocedió tambaleándose, agarrándose al borde de una silla cercana en busca de apoyo. ¿Su padre? ¿Un líder de derechos civiles? La revelación lo golpeó como una ola. «Yo no lo sabía», susurró. En ese momento las puertas de la comisaría se abrieron de golpe, y entró una mujer menuda pero fiera. Su madre, Mary Parker. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Mary, su voz cortante rompiendo la tensión en la sala. «Señora Parker», comenzó el jefe, «pero a usted no le interesan las formalidades». Ella divisó a John y corrió a su lado, abrazándolo fuertemente. «¿Estás bien, hijo? ¿Qué te hicieron?» «Estoy bien, mamá», respondió John, su voz serena pese al torbellino de emociones. «Pero acaban de decirme sobre papá». Los ojos de Mary se suavizaron al mirarlo, llenos de orgullo y tristeza. «Oh, John, lamento que tengas que enterarte de esta manera». Se volvió hacia el jefe, los ojos llameantes. «¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Han humillado a mi hijo, faltado al respeto a nuestra familia y mancillado el legado de su padre, un hombre que luchó por los mismos derechos que acaban de pisotear». Los oficiales se movieron incómodos, con la cabeza baja. El jefe dio un paso adelante, su rostro marcado por la vergüenza. «Señora Parker, señor Parker», dijo solemnemente, «no podemos disculparnos lo suficiente por nuestras acciones. Cometimos suposiciones injustas y equivocadas. El legado de su familia merece algo mejor». Mary apretó la mandíbula, pero mantuvo la cabeza en alto. «Tienes razón en eso. Mi esposo lo dio todo para que este país viera progreso. Y sin embargo, aquí estamos». Mientras el jefe continuaba su disculpa, el peso de la situación presionaba sobre todos en la sala. Los pensamientos de John giraban en torno al padre que nunca conoció, la injusticia que acababa de sufrir
y el legado al que ahora estaba ligado de una manera que jamás había imaginado. Uno de los oficiales dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño recibo arrugado en la mano. Hemos verificado su coartada, señor Parker. El recibo de la tienda coincide con la hora del robo. Cuando naciste vimos una oportunidad para algo diferente, dijo Marta suavemente. Queríamos que tuvieras una vida sin el caos, que crecieras como John Carter, y no solo como el hijo del reverendo James Carter. Su voz se quebró mientras añadía: Después de que tu padre falleció me aferré a ese deseo. Pensé que te protegía de una vida bajo presión, de ser blanco de aquellos que aún guardan odio. Las lágrimas brillaron en los ojos de Marta mientras miraba a John, con amor y arrepentimiento, desbordantes. Ahora veo que tal vez te quité algo en lugar de darte la libertad que creí te darte. John guardó silencio, absorbiendo las palabras de su madre. Sintió crecer en su pecho el orgullo por la valentía y los sacrificios de su padre, pero también una tristeza por el hombre que nunca conoció y por los años vividos en la oscuridad sobre el legado familiar. «Mamá», dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. «Desearía haberlo conocido, aunque solo fuese por un rato, para preguntarle qué lo impulsaba, cómo se mantenía fuerte cuando el mundo parecía tan roto». Los ojos de Marta se suavizaron, su expresión llena de amor y comprensión. «Él te habría dicho lo mismo que me decía a mí, John. Una persona no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero puede iniciar una onda. Y las ondas crecen». John asintió, su mente inundada de pensamientos sobre el coraje y los sacrificios de su padre. Sintió un poderoso impulso de aprender más, no solo de su madre, sino de cualquiera que hubiera conocido a James Carter. A la mañana siguiente, John despertó con un renovado sentido de propósito. Decidió contactar al reverendo Michael Howard, un viejo amigo de la familia y uno de los aliados más cercanos de James en el movimiento por los derechos civiles. Tras una rápida búsqueda en Internet, encontró la información de contacto del reverendo Howard y lo llamó. «¿Reverendo Howard?», preguntó John con vacilación cuando el anciano contestó. «Sí, soy yo», respondió cálidamente. «Soy John Carter, el hijo de James Carter». Hubo una larga pausa antes de que el reverendo Howard hablara de nuevo, con la voz cargada de emoción. «John, hijo mío, es bueno saber de ti. Pensé mucho en ti y en tu madre a lo largo de los años. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió John. «Esperaba que pudiéramos reunirnos. Me gustaría aprender más sobre mi padre, sobre el trabajo que hizo contigo». El reverendo Howard aceptó de inmediato, y acordaron encontrarse en una pequeña cafetería más tarde esa semana. La cafetería estaba tranquila cuando John llegó. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma de pasteles recién horneados y café expreso. Divisó al reverendo Howard sentado en una mesa de esquina, su cabello plateado, perfectamente peinado, y su postura erguida a pesar de los años. «John», dijo cálidamente el reverendo Howard al ponerse de pie para saludarlo, «tienes los ojos de tu padre». Se sentaron juntos y, mientras tomaban tazas humeantes de café, el reverendo Howard comenzó a compartir historias sobre el trabajo de James Carter. «Tu padre fue un líder, John, pero nunca actuó como si estuviera por encima de los demás», relató. «Creía en escuchar realmente las luchas de la gente. Solía decir que el cambio comienza con la comprensión. Las historias del reverendo Howard pintaban un retrato vívido de James como un hombre que equilibraba una determinación inquebrantable con una profunda empatía. Habló de sentadas en comedores segregados, marchas por pueblos hostiles y reuniones nocturnas donde se planificaban estrategias para protestas pacíficas. «Una vez»,
continuó el reverendo Howard. Tu padre organizó una marcha por un pequeño pueblo en el sur profundo. El sheriff de ese lugar era famoso por su odio y violencia. Pero tu padre no se dejó intimidar. Dirigió esa marcha con la cabeza en alto. Y al final, incluso algunos de los locales que nos se oponían comenzaron a aplaudir las canciones que cantábamos. John escuchó atentamente y sintió una profunda conexión con el legado de su padre. Pero mientras absorbía esas historias de valentía y convicción, una pregunta lo atormentaba. Reverendo Howard, comenzó John con titubeo, ¿cómo enfrentó mi padre el miedo? Las constantes amenazas, el peligro para nuestra familia. ¿Cómo soportó todo eso? La expresión en el rostro del reverendo Howard se volvió más seria. Tu padre era un ser humano, John. Tenía miedo, al igual que cualquiera. Pero creía que el trabajo que realizaba era más importante que su propia seguridad. Solía decirme, prefiero arriesgar mi vida por lo correcto que vivir en silencio. El peso de esas palabras cayó sobre John como una pesada manta. Se preguntaba si él había heredado siquiera una fracción de esa fuerza y convicción. En las semanas siguientes, John se encontró cada vez más inmerso en el mundo de su padre. Visitó bibliotecas para investigar los discursos y entrevistas de James, revisó fotografías antiguas que su madre había guardado en secreto y volvió a contactar a personas que conocieron a su padre durante el movimiento. Cada descubrimiento lo acercaba al hombre que nunca había conocido, y con esa cercanía crecía también un creciente sentido de responsabilidad. Una noche, mientras estaba sentado con Marta en la sala, John compartió sus pensamientos. Mamá, no puedo simplemente volver a mi antigua vida. No después de todo lo que he aprendido. Siento que debo hacer algo para marcar la diferencia. Marta sonrió, con el orgullo brillando en sus ojos. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, John. Pero recuerda que no siempre significa estar en un escenario o liderar una marcha para hacer una diferencia. A veces son los actos silenciosos de bondad y valentía los que más cambian el mundo. Sus palabras acompañaron a John mientras reflexionaba sobre cómo podría honrar el legado de su padre a su manera. No era un orador apasionado ni un activista experimentado, pero tenía sus propias fortalezas, su empatía, su capacidad para conectarse con los demás y su inquebrantable fe en la equidad y la justicia. Decidió empezar de a poco y comenzó a trabajar como voluntario en el centro juvenil local para guiar a jóvenes que necesitaban orientación. En su primer día conoció a Marcus, un tímido niño de 12 años, que tenía dificultades con las matemáticas y con su autoestima. «Señor John», preguntó Marcus con vacilación una tarde, «¿cómo se mantiene fuerte cuando no lo tratan bien?» John pensó por un momento antes de responder. Uno se mantiene fuerte al recordar quién es y en qué cree. Mi padre solía decir que el amor es más fuerte que el odio, y depende de nosotros demostrarlo. A medida que los días se convertían en semanas, John encontró sentido en su trabajo en el centro juvenil. Compartía los valores de su padre con los niños, les enseñaba sobre resiliencia, compasión y la fuerza de defender lo correcto. Pero el recuerdo de su arresto permanecía. No podía deshacerse de la sensación de que su experiencia era parte de un problema mucho mayor. Uno que requería más que mentoría y pequeños actos de bondad. El recuerdo del arresto de John no solo representaba una injusticia personal, sino también un síntoma de un problema más amplio en la comunidad que lo rodeaba. Sabía que su padre habría enfrentado tales injusticias de frente, y John se sintió llamado a hacer lo mismo. Una noche, tras un largo día en el centro juvenil, John se sentó con su madre para compartir una idea. «Mamá,
He estado pensando en iniciar un programa comunitario. Algo que reúna a la gente. Vecinos, policías, todos. Tenemos que reconstruir la confianza. Martha asintió, con una expresión mezcla de orgullo y preocupación. Es una empresa grande, John. ¿Estás preparado para eso? No creo que pueda ignorarlo, respondió John. Lo que me sucedió no es único, y no debería volver a ocurrir. No coaster ni rare. En las semanas sí, más recientes, John empezó a contactar a representantes comunitarios locales, iglesias y organizaciones para conseguir apoyo para su iniciativa. La llamó Puente hacia la Justicia, un programa destinado a fomentar la comprensión entre la policía y las personas a quienes sirve. En la primera reunión, que tuvo lugar en el gimnasio del centro comunitario, John se encontraba de pie en el podio, nervioso, pero decidido. La sala estaba llena de residentes, policías e incluso algunos representantes del gobierno local. El ambiente estaba cargado de una mezcla de escepticismo y curiosidad. Gracias a todos por venir, comenzó John con voz firme. Estoy aquí porque creo que podemos hacerlo mejor. Lo que me sucedió, lo que le ha sucedido a tantos otros, no tiene que permanecer así. Pero el cambio no ocurrirá si no nos reunimos y nos escuchamos unos a otros. Él contó su historia, el miedo y la humillación que sintió durante su arresto, pero también su disposición para colaborar con la policía y crear un futuro mejor. Su vulnerabilidad resonó, y para el final de la noche, la gente se ofrecía voluntariamente para participar en talleres, grupos de discusión y proyectos comunitarios. Puente a la Justicia comenzó pequeño, pero rápidamente ganó impulso. Uno de los primeros proyectos fue una serie de mesas redondas en las que vecinos y policías pudieron compartir abierta y honestamente sus perspectivas. En una de esas reuniones, se levantó una joven llamada Tasha. Su voz temblaba de emoción. He vivido toda mi vida aquí, y he visto cómo mis hermanos eran detenidos por la policía una y otra vez, dijo. Sin motivo. Eso nos hace sentir como si no pertenecemos a nuestro propio vecindario. El oficial Rodríguez, uno de los policías involucrados en el arresto de John, escuchaba atentamente. Cuando le tocó hablar, se puso de pie y se dirigió directamente a Tasha. No puedo deshacer lo que le hicieron a ti y a tu familia, pero prometo hacerlo mejor. Y empiezo escuchándote, realmente escuchándote, lo que dices. La sala quedó en silencio cuando Tasha asintió y su expresión se suavizó. Fue un pequeño momento, pero significativo. Inspirado por los avances de esas conversaciones, John implementó más programas bajo el paraguas de Bridge to Justice. Hubo iniciativas de mentoría en las que policías fueron emparejados con jóvenes en riesgo, acciones comunitarias de limpieza e incluso juegos de baloncesto conjuntos para derribar barreras. Una tarde, durante un juego particularmente animado, Marcus, el niño a quien John orientaba, sorprendió a todos al encestar un triple. La multitud estalló en vítores, e incluso el oficial Thompson, otro de los policías que arrestó a John, aplaudió con entusiasmo. Cuando los jugadores se reunieron después, John escuchó cómo Marcus le dijo al oficial Thompson: «Para un policía no eres tan malo». El oficial Thompson se rió. «Y tú no estás nada mal para un futuro astro de la NBA». A medida que Bridge to Justice ganaba impulso, John recibió invitaciones para hablar en eventos en todo el estado. Su historia y la de su padre resonaban con personas de todos los ámbitos. En uno de esos eventos, en un auditorio universitario, John habló ante un salón repleto. «Mi padre creía en el poder del amor para superar el odio», dijo con voz firme y clara.
Y yo he aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una acción. Significa estar presente, escuchar y trabajar arduamente para hacer lo correcto. Después del discurso, una joven estudiante se acercó a él. «Señor Carter», dijo con ojos llenos de esperanza, «quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer?» John sonrió. «Empieza en tu comunidad. Busca maneras de construir puentes donde haya muros. Y no tengas miedo de defender lo correcto». La estudiante asintió. La determinación brillaba en sus ojos. Cuando los meses se convirtieron en un año, John reflexionó sobre lo lejos que había llegado. El miedo y la humillación de su arresto se habían transformado en un sentido de propósito y conexión. A través de Bridge to Justice, no solo había honrado el legado de su padre, sino que también había forjado su propio camino. Una noche, mientras estaba sentado con Marta en su veranda, ella tomó su mano. «Me has hecho tan orgullosa, John», dijo con emoción en la voz. «Tu padre también estaría orgulloso de ti». John sonrió, dejando que el significado de sus palabras se impregnara en él. «Finalmente entiendo por qué luchó, mamá, y me alegra poder continuar esa lucha a mi manera». El aire de la noche era fresco y pacífico, mientras se sentaban juntos y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, John sintió una profunda paz interior. No porque el trabajo estuviera terminado, sino porque había encontrado su lugar en él. A medida que John y los policías trabajaban codo a codo, la transformación dentro de la comunidad se hacía evidente. Al principio, los agentes eran reacios. Sus métodos anteriores chocaban con el enfoque abierto y empático que John promovía. Pero con el tiempo, comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de las personas a quienes servían. El oficial Davis, que antes actuaba rápidamente, sin entender, ahora se encontraba siendo más paciente al escuchar durante los operativos. Se tomó el tiempo para hacer preguntas y construir confianza, en lugar de confiar únicamente en los protocolos. Del mismo modo, el oficial Thompson empezó a interactuar con la comunidad de formas que nunca había imaginado. Aprendió los nombres e historias de las personas que conocía. El centro juvenil se convirtió en un lugar lleno de actividad y optimismo. John ponía todo su corazón en cada momento que pasaba allí, y su dedicación era contagiosa para todos a su alrededor. Una tarde, después de un taller de arte, una de las adolescentes, Tiana, le preguntó mientras limpiaban: «Señor John, ¿cómo logras mantener tanta esperanza incluso cuando las cosas se ponen difíciles?» John le sonrió, recordando las enseñanzas de su padre. «Porque creo que el cambio comienza con un pequeño paso. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada palabra amable, cada acción considerada, todo eso se suma». Tiana asintió, sus ojos brillando de inspiración. «Yo también quiero ayudar», dijo. «Quizás podría organizar una colecta para el centro». El corazón de John se llenó de orgullo. «Esa es una idea estupenda, Tiana. Hagámoslo realidad». La noticia del éxito del centro juvenil se difundió. El edificio, que antes era silencioso, ahora estaba lleno de vida y atraía a personas de todos los ámbitos dispuestas a contribuir. La señora Johnson, una maestra jubilada, comenzó a ofrecer tutorías y ayudó a los niños con matemáticas y lectura. El señor Ramírez, el mecánico del vecindario, organizó talleres para enseñar a los jóvenes nociones básicas de mantenimiento del auto. Incluso Marta encontró su rol en el creciente movimiento. Horneaba dulces para eventos y compartía historias sobre la resiliencia y valentía de su esposo. «Tu padre creía en este tipo de trabajo», dijo un día a John, mientras se preparaban para una limpieza comunitaria. «Estaría tan orgulloso
de lo que has construido. John sonrió a su madre, cuya inquebrantable apoyo era una fuente constante de fortaleza. Sin ti, no lo habría logrado, mamá, dijo. Los efectos de sus esfuerzos se extendieron por todo el vecindario. La tasa de criminalidad empezó a bajar, mientras la confianza entre los residentes y la policía crecía. Las calles se volvían más seguras, acogedoras. La gente se saludaba cordialmente y un sentimiento de espíritu comunitario se extendía. Un sábado por la mañana, John organizó un enorme día de limpieza. Más de 100 personas acudieron, armadas con bolsas de basura, herramientas de jardinería y pinceles. Familias trabajaron codo a codo con comerciantes locales, funcionarios municipales e incluso policías, para embellecer el vecindario. Mientras John observaba a un grupo diverso repintando un viejo edificio desgastado, lo invadió un abrumador sentimiento de gratitud. Eso, pensó, es por lo que mi padre luchó. El centro juvenil se convirtió en algo más que un lugar donde los niños se reunían después de la escuela. Se transformó en un símbolo de esperanza y progreso. Personas de todas las edades acudían a sus eventos y programas, atraídas por el sentido de pertenencia que ofrecía. John estaba en el corazón de todo eso, liderando con el ejemplo. Su comportamiento tranquilo y su inquebrantable fe en el poder de la bondad inspiraban a todos a su alrededor. Enseñaba a los niños sobre el legado de su padre, sobre el movimiento de derechos civiles, la importancia de la protesta pacífica y la fuerza duradera del amor sobre el odio. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, John se sentó solo en el centro, que ahora estaba en silencio. El bullicio de las actividades del día se había apagado, dejándolo solo con sus pensamientos. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. En ese momento, sintió una presencia innegable. No como una aparición fantasmal, sino como un cálido consuelo. Era como si el espíritu de su padre estuviera con él, animándolo, diciéndole que estaba en el camino correcto. John abrió los ojos y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez se sintió realmente conectado con su padre. Aunque nunca se conocieron, comprendió que James Carter vivía en sus acciones, en sus valores y en el legado que ahora continuaba. A medida que las iniciativas de John florecían, trabajaba más estrechamente con los policías que alguna vez le habían causado dolor. El oficial Davis y el oficial Thompson, que antes simbolizaban la injusticia, se convirtieron en aliados de su misión. Su transformación no fue fácil. En los eventos comunitarios, los policías a menudo enfrentaban miradas escépticas y críticas, en voz baja. ¿Cómo puedes confiar en ellos después de lo que hicieron?, le preguntaban a John. Con una profunda respiración, John respondió: El perdón es un puente, no un muro. Si queremos avanzar, debemos construir ese puente juntos. Conmovido por la inquebrantable determinación de John, el oficial Davis comenzó a hablar abiertamente en las reuniones comunitarias. Me equivoqué, confesó en una reunión. Pero estoy aquí para aprender y hacerlo mejor. Quiero enmendar lo que hice. Estos pequeños actos de responsabilidad empezaron a cambiar la percepción de la comunidad. La confianza creció lenta pero firmemente, construida sobre esfuerzos conjuntos y un diálogo abierto. Una tarde, mientras John y el oficial Thompson pintaban un mural en el centro juvenil, un niño pequeño se acercó tímidamente. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sosteniendo un diminuto pincel. El oficial Thompson se arrodilló junto al niño y sonrió cálidamente. Por supuesto. Toma un poco de pintura. Podríamos usar tu ayuda. John observó la interacción y un sentimiento de realización lo inundó. Eso era el poder del perdón y la colaboración. El fundamento de un futuro
más brillante. Con el tiempo, la colaboración entre la policía y la comunidad se fortaleció. Las barreras que los separaban comenzaron a desmoronarse, dando paso al respeto y entendimiento mutuos. El oficial Davis y el oficial Thompson ya no eran vistos como forasteros, sino como miembros integrales de la comunidad. Un día, mientras ayudaba a organizar un programa de mentoría, el oficial Davis se acercó a John. «Te debo más que una disculpa», dijo con voz sincera. «Te debo mi gratitud. Trabajar con esta comunidad me ha transformado de maneras que jamás hubiera imaginado». John sonrió amablemente. «Todos hemos crecido, oficial Davis. Eso es lo hermoso de unirnos. Somos más fuertes cuando trabajamos como una unidad». Mientras continuaban su trabajo, John observó el profundo impacto del centro juvenil en la generación más joven. Niños que antes parecían perdidos ahora se movían con confianza. Adolescentes que tenían dificultades para encontrar su lugar descubrieron en guiar a otros una misión y un propósito. La culminación de sus esfuerzos llegó en forma de una fiesta comunitaria. El centro juvenil vibraba de emoción, mientras voluntarios decoraban los salones y montaban puestos en el parque cercano. Había puestos de comida, exhibiciones de arte y un escenario para presentaciones, todo diseñado para mostrar el espíritu vivo y unido del vecindario. Cuando comenzó el festival, John se situó al margen observando cómo las familias reían y los niños jugaban. Un sentimiento de orgullo se llenó en su pecho al absorber la diversidad de la multitud. Gente que antes se evitaba ahora compartía historias, sonrisas y risas. Marta se unió a él. Una sonrisa orgullosa iluminaba su rostro. «Mira lo que has logrado, John», susurró. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». John asintió, con el corazón lleno. «No soy solo yo, mamá. Somos todos. Eso es en lo que creía mi padre. Comunidad, unidad, amor». El punto culminante del festival fue la inauguración de un mural en el centro juvenil, pintado por niños y artistas locales. La obra mostraba escenas de unidad. Familias trabajando juntas, niños jugando, policías y vecinos dándose la mano. En el centro había un retrato del reverendo James Carter, cuya expresión serena irradiaba esperanza. Cuando el mural fue revelado, un silencio se apoderó de la multitud. Poco a poco estallaron los aplausos, creciendo hasta resonar por las calles. John se adelantó para dirigirse a la multitud. «Este mural representa todo lo que hemos logrado juntos», comenzó con voz firme. «Es un testimonio del poder del amor y el perdón y de la fortaleza que encontramos en la unidad. Mi padre creía en estos valores, y hoy los veo vivos en todos ustedes». Al terminar el festival, John se quedó reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Pensó en su arresto, en la humillación y el miedo que sintió aquel día. Fue un recuerdo doloroso, pero lo había conducido a este momento de triunfo. El oficial Thompson se acercó a él y levantó 2 vasos de limonada. «Para ti», dijo, ofreciéndole uno a John. «Gracias», respondió John, tomando el vaso. Se quedaron juntos mirando a la y niños que antes parecían perdidos ahora se movían con confianza. Adolescentes que tenían dificultades para encontrar su lugar descubrieron en guiar a otros una misión y un propósito. La culminación de sus esfuerzos llegó en forma de una fiesta comunitaria. El centro juvenil vibraba de emoción, mientras voluntarios decoraban los salones y montaban puestos en el parque cercano. Había puestos de comida, exhibiciones de arte y un escenario para presentaciones, todo diseñado para mostrar el espíritu vivo y unido del vecindario. Cuando comenzó el festival, John se situó al margen observando cómo las familias reían y los niños jugaban. Un sentimiento de orgullo se llenó en su pecho al absorber la diversidad de la multitud. Gente
que antes se evitaba ahora compartía historias, sonrisas y risas. Marta se unió a él. Una sonrisa orgullosa iluminaba su rostro. «Mira lo que has logrado, John», susurró. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». John asintió, con el corazón lleno. «No soy solo yo, mamá. Somos todos. Eso es en lo que creía mi padre. Comunidad, unidad, amor». El punto culminante del festival fue la inauguración de un mural en el centro juvenil, pintado por niños y artistas locales. La obra mostraba escenas de unidad. Familias trabajando juntas, niños jugando, policías y vecinos dándose la mano. En el centro había un retrato del reverendo James Carter, cuya expresión serena irradiaba esperanza. Cuando el mural fue revelado, un silencio se apoderó de la multitud. Poco a poco estallaron los aplausos, creciendo hasta resonar por las calles. John se adelantó para dirigirse a la multitud. «Este mural representa todo lo que hemos logrado juntos», comenzó con voz firme. «Es un testimonio del poder del amor y el perdón y de la fortaleza que encontramos en la unidad. Mi padre creía en estos valores, y hoy los veo vivos en todos ustedes». Al terminar el festival, John se quedó reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Pensó en su arresto, en la humillación y el miedo que sintió aquel día. Fue un recuerdo doloroso, pero lo había conducido a este momento de triunfo. El oficial Thompson se acercó a él y levantó 2 vasos de limonada. «¿Para ti?», dijo, ofreciéndole uno a John. «Gracias», respondió John, tomando el vaso. Se quedaron juntos mirando a la multitud. «¿Sabes?», comenzó Thompson con timidez. «Cuando te conocí por primera vez, nunca pensé que estaríamos aquí trabajando juntos». John se rió suavemente. «Yo tampoco, pero la vida nos sorprende de maneras extrañas». Thompson asintió, con expresión seria. «Me has enseñado mucho, John. No solo sobre esta comunidad, sino sobre lo que significa ser una mejor persona. Gracias por darme la oportunidad de cambiar». John se volvió hacia él con voz firme. «No dependía solo de mí, oficial Thompson. Tú tuviste que tomar la decisión de hacerlo mejor, y lo hiciste. Eso es lo que importa». Mientras el cielo nocturno se tiñó de tonos anaranjados y púrpuras, John se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Ya no era solo el hombre que iba al trabajo y volvía a casa, llevando una vida tranquila y discreta. Se había convertido en un líder, alguien que inspiraba a otros y que llevaba el legado de su padre de una manera única. El punto culminante del festival fue la revelación de un nuevo mural en la Seite del Centro Juvenil. Pintado por artistas locales y niños, el mural representaba escenas de unidad y progreso. Familias trabajando juntas, policías dándose la mano con los residentes y niños jugando en un vecindario vibrante. En el centro de todo ello había un retrato del reverendo James Carter, con una expresión serena y resuelta. Cuando se retiró el paño que cubría el mural, un suspiro colectivo se elevó de la multitud. La obra era impresionante, una representación vívida de todo lo que habían logrado juntos. John subió al micrófono, con la voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con desbordarse. «Este mural no solo trata del pasado», dijo. «Se trata del futuro que estamos construyendo juntos». Mi padre creía en el poder del amor y la unidad para cambiar el mundo, y hoy veo ese poder en todos ustedes. Marta se puso a su lado, apoyando su mano en el hombro de John. «Tu padre estaría muy orgulloso», susurró. Cuando el festival llegó a su fin, John se encontró de pie cerca del mural, observando a las familias tomando fotos y compartiendo historias. Pensó en lo lejos que habían llegado desde el día de su arresto.
Lo que una vez fue una fuente de dolor se había transformado en un catalizador para el crecimiento y el cambio. El oficial Davis se le acercó, con una expresión reflexiva. «John», dijo, «he estado pensando mucho sobre lo que realmente significa el perdón. No solo nos perdonaste, nos diste la oportunidad de ser mejores. Eso es algo que nunca olvidaré». John asintió. «El perdón es el primer paso. El verdadero trabajo viene después, cuando elegimos crecer y aprender». Davis extendió su mano. «Gracias por todo». Mientras se estrechaban la mano, John sintió una profunda sensación de cierre. Había tomado algo doloroso y lo había convertido en una fuente de fortaleza, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Semanas más tarde, John y Martha regresaron a la tumba del reverendo Carter, llevando consigo una fotografía enmarcada del mural. La colocaron en la base de la lápida, junto con flores frescas. «Papá», dijo John en voz baja, «estamos continuando tu obra. La comunidad está prosperando y la gente se une de maneras que nunca imaginé. Gracias por mostrarnos el camino». Martha se secó una lágrima de la mejilla. «Estaría tan orgulloso de ti, John. Yo ya lo estoy». Mientras permanecían en silencio, John sintió una paz como nunca antes. No solo estaba honrando la memoria de su padre, la estaba viviendo. El centro juvenil continuó creciendo, inspirando iniciativas similares en pueblos cercanos. John se convirtió en un orador muy solicitado, compartiendo su historia e incentivando a otros a construir puentes en sus propias comunidades. Pero para John, la verdadera recompensa era ver prosperar a los niños a los que orientaba. Marcus, ahora un adolescente seguro de sí mismo, había iniciado su propio club de jardinería en la escuela. Tiana había escrito un libro de poesía que dedicó a John y al centro juvenil. Una noche, mientras John cerraba el centro, se detuvo para mirar el mural una vez más antes de dirigirse a su casa. Las palabras en la parte inferior decían: «Juntos, prosperamos». John sonrió, sabiendo que el legado de su padre vivía y estaba bien, no solo en el mural o en los programas que habían construido, sino en la vida de todos los que se habían visto tocados por sus esfuerzos. El centro juvenil se había convertido en un segundo hogar para John, un lugar donde los valores de amor, justicia e igualdad de su padre vivían a través de la acción. Cada pared, cada programa y cada rostro sonriente dentro del centro era un testimonio del progreso que habían logrado. Pero a medida que el centro se volvía más activo y vibrante, John se dio cuenta de que no bastaba con reaccionar ante los problemas. Necesitaba crear oportunidades que los previnieran desde un principio. Comenzó a trabajar en una serie de nuevas iniciativas destinadas a abordar las raíces de la desigualdad en la comunidad. Una de estas iniciativas fue un programa de mentoría llamado Caminos al Éxito, que emparejaba a profesionales locales con jóvenes. El objetivo era inspirar a la próxima generación a soñar en grande y demostrarles que sus aspiraciones estaban al alcance. En el evento de lanzamiento, John habló ante una sala llena de niños, padres y mentores. Cuando era más joven, comenzó, no entendía completamente la importancia de que alguien creyera en ti, pero ahora veo que un solo mentor puede cambiar una vida. Hoy, estamos plantando semillas para un futuro más brillante. Los mentores incluían profesores, dueños de negocios, artistas e incluso el oficial Thompson, quien se había ofrecido como voluntario para enseñar a los adolescentes sobre carreras en el servicio público. Ver a los niños iluminarse mientras hablaban con sus mentores llenaba a John de una profunda sensación de logro. A medida que la visión de John para la comunidad se expandía, también lo hacían sus responsabilidades. Empezó a colaborar con funcionarios de la ciudad para abordar problemas más grandes,
como la vivienda asequible y el acceso a la educación. El centro juvenil se convirtió en el corazón de estos esfuerzos, acogiendo asambleas comunitarias y talleres. En una de esas reuniones, se centraron en crear un fondo de becas para estudiantes locales. John trabajó incansablemente para asegurar financiamiento, contactando empresas y organizaciones filantrópicas. Su persistencia dio frutos cuando una empresa tecnológica local donó $50,000 para iniciar el programa. En el lanzamiento del fondo de becas, John se dirigió a una multitud de estudiantes entusiastas y orgullosos padres. «Esto no es solo una inversión en educación», dijo. «Es una inversión en nuestro futuro. Cuando nos levantamos unos a otros, todos nos elevamos juntos». Entre los primeros beneficiarios de la beca se encontraba Tiana, quien planeaba estudiar escritura creativa en la universidad. Ella abrazó a John fuertemente después de la ceremonia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo», dijo. «Gracias por darme esta oportunidad». A pesar del progreso logrado, John no podía ignorar las heridas persistentes en la comunidad. Algunos residentes aún luchaban por confiar en la policía, y él sabía que el perdón era un viaje, no un destino. Para fomentar la sanación, John organizó una serie de círculos de relato, donde residentes y oficiales podían compartir sus experiencias. Estos círculos eran reuniones íntimas, diseñadas para construir empatía y entendimiento. En uno de esos eventos, la señora Henderson, una anciana que había vivido en el vecindario durante décadas, habló sobre su difunto esposo. «Era un buen hombre», dijo, con la voz temblorosa. «Pero lo trataron injustamente toda su vida por el color de su piel. Ese dolor no se va fácilmente». El oficial Davis escuchó atentamente antes de responder. «Señora Henderson, no puedo deshacer lo que usted y su esposo soportaron, pero quiero que sepa que la escucho. Su historia importa, y está cambiando la manera en que veo mi papel como oficial de policía». Los círculos de relato se convirtieron en una piedra angular de los esfuerzos de John, ayudando a tender puentes entre divisiones que parecían insuperables. A medida que el trabajo de John continuaba, se encontró pensando cada vez más en su padre. Pasaba las noches hurgando en viejos periódicos, leyendo artículos sobre los discursos y protestas del reverendo James Carter. Cuanto más aprendía, más se sentía conectado con el hombre que nunca había conocido. Un día, Marta sacó una caja con las pertenencias de su esposo. Dentro había fotografías descoloridas, notas manuscritas y un diario que James había llevado durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles. «Tu padre escribió todo», dijo Marta con la voz cargada de emoción. «Sus esperanzas, sus miedos, sus planes para el futuro». John abrió cuidadosamente el diario, rozando las páginas con los dedos. Con la elegante letra de su padre, leyó: «La lucha por la justicia es larga, pero vale cada sacrificio. Rezo para que algún día mi hijo viva en un mundo donde el amor realmente conquiste al odio». Las lágrimas llenaron los ojos de John al leer esas palabras. Se sentía como si su padre le hablara directamente, instándole a continuar. La fama del trabajo de John comenzó a extenderse más allá del vecindario. Comunidades cercanas lo invitaron a hablar en sus eventos, con la esperanza de replicar su éxito. John acogió la oportunidad, viéndola como una forma de honrar el legado de su padre a mayor escala. En un evento, celebrado en el auditorio de una escuela secundaria, John se dirigió a una audiencia de estudiantes, padres y educadores. «El cambio comienza con nosotros», dijo. «Comienza con pequeños actos de bondad, con escucharnos unos a otros y con negarnos a permitir que el miedo nos divida». Después, un joven se le acercó tímidamente.
Señor Carter, dijo, ¿cree que puedo ayudar a mis amigos en la escuela? Hay mucho acoso y no sé cómo detenerlo. John se arrodilló para mirar al niño a los ojos. Absolutamente puedes marcar la diferencia, dijo. Defiende lo que es correcto y no tengas miedo de pedir ayuda a otros. Juntos pueden crear una escuela más amable. El niño asintió, con una mirada decidida en su rostro. Una noche tranquila, John se sentó solo en el centro juvenil, reflexionando sobre todo lo sucedido. La habitación estaba tenuemente iluminada, con solo el suave resplandor de una lámpara de escritorio iluminando el lugar. Pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí, el dolor de su arresto, la revelación de la identidad de su padre y las innumerables horas de trabajo que había dedicado a la comunidad. Mientras contemplaba el mural en la pared, John sintió una profunda paz. La imagen de su padre, rodeada de escenas de unidad y progreso, parecía velarlo. «Tenías razón, papá», susurró John. «El amor realmente puede vencer al odio». El impacto del trabajo de John se extendió mucho más allá del vecindario. Las tasas de criminalidad siguieron bajando, los estudiantes se graduaron con nuevas oportunidades y las relaciones entre los residentes y los oficiales mejoraron notablemente. El centro juvenil se convirtió en un modelo para otras comunidades, inspirando iniciativas similares en toda la ciudad. A John, a menudo lo invitaban a compartir sus ideas, pero siempre enfatizaba una cosa. Esto no se trata de una sola persona. Se trata de todos nosotros, trabajando juntos para crear algo mejor. Un día, mientras John caminaba por el centro, notó a Marcus liderando a un grupo de niños más pequeños en un proyecto artístico. Tiana estaba cerca, ayudándoles a escribir historias que acompañaran sus dibujos. «Están haciendo un gran trabajo», les dijo John. Marcus sonrió ampliamente. «Tuvimos un gran maestro». John sintió su corazón hincharse de orgullo. Se dio cuenta de que el legado de amor y justicia que su padre había comenzado continuaría creciendo, llevado adelante por la próxima generación.